Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy está en nuestro plató Ángel Bajil, eres el director general de Eat Liquid Healthcare Iberia. Bienvenido, Ángel. Hola, gracias, Marta. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar quería que me comentaras en qué momento está ahora mismo Eat Liquid Healthcare España. Pues creo que estamos en buena salud. Después de unos años, bueno, pues como todos conocemos, algo movidos, podemos decir que hoy estamos fuertes y con buena salud. Bueno, nos marcamos un objetivo hace años, que era ser la compañía referente en el mundo del home healthcare. Y bueno, poco a poco creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Hemos incorporado mucho talento en la compañía, y eso nos ha facilitado, bueno, pues que ese objetivo que te estaba comentando lo estamos consiguiendo, ¿no? Quizás somos más conocidos en el mundo de las terapias respiratorias domiciliarias. Bueno, ahí yo creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Desde luego, no sé si comentaremos algo de COVID. COVID nos ha puesto, en el caso concreto de Liquid Healthcare, en la posición que nos merecíamos, bueno, pues como un referente, ¿no? En ese sentido, en terapia respiratoria seguimos trabajando bueno, sobre todo en si somos capaces de que poner el paciente en el centro del sistema no sea un eslogan y sea una realidad, ¿no? Bueno, pues con planes de cuidados mucho más personalizados, midiendo outcomes y midiendo, bueno, pues lo que realmente importa al paciente, y todo ello, que es lo que estamos intentando allí, cuadrar el círculo, encima aportando eficiencias al sistema sanitario, ¿no? Francamente creo que estamos pues, ahí en el buen camino. Tenemos otra actividad que arrancamos hace 6 años, más o menos, que es en el mundo de la diabetes. Arrancamos aquí en España, es una actividad muy conocida en el grupo, y bueno, pues nos estamos haciendo nuestra referencia y nuestro hueco, y bien, eso también evoluciona de una forma muy positiva. Y la tercera pata que tenemos en el negocio, que es en el mundo de la cronicidad, bueno, pues venimos de firmar un contrato quizá con una de las aseguradoras más importantes de este país, y bueno, ahí tenemos mucha confianza de que este contrato y estas iniciativas, tanto de esa aseguradora como bueno, nuestro saber hacer, va a ser un antes y un después de la cronicidad, la gestión de la cronicidad en pacientes pluripatológicos. Con lo cual, nos vemos bien de salud. Precisamente antes has comentado lo de la COVID. ¿Se puede hablar ya de una cierta normalidad, sobre todo después de pasar esos momentos tan complicados de la pandemia? Sí, bueno, desde el punto de vista asistencial, sin duda. En el caso concreto de nuestra actividad, donde tuvimos un mayor impacto, bueno, hubo un impacto que fue general, ¿no?, en toda la sociedad, pues la falta de EPI, la falta de medical device y todo este tipo de gestión. Y luego donde estuvimos más implicados quizás fue en el suministro de oxígeno en residencias, ¿no? Fue, bueno, pues la situación que todo el mundo conoce, que ocurrió no aquí en España, sino en todos los países afectados por COVID, ¿no? Bueno, ahí yo creo que dimos lo mejor de lo mejor por nuestra parte, y bueno, ahí están los resultados. Y sí, es verdad que en mitad de la crisis de COVID tuvimos un comité de dirección en la compañía, donde quisimos extraer lo positivo. Imagínate, lo positivo se había de COVID, y no lo negativo, porque lo negativo pues, había que poner en la televisión y lo veíamos todo las 24 horas del día, ¿no? Y bueno, pues de ahí extrajimos temas que pensábamos que podrían ser, tendríamos que aprovechar esa ola de COVID, y bueno, nosotros estamos ahí en ello. Entonces, elementos como teletrabajo o gestión del trabajo de una forma distinta, sobre todo, como comentaba antes, cuando tienes mucho talento y talento joven, pues bueno, afortunadamente con COVID nos ha catalizado y nos ha acelerado estas inercias, pero temas mucho más de mayor impacto quizás en la sanidad, pues como la digitalización. Nosotros afortunadamente estábamos bastante digitalizados, pero nunca es suficiente. Bueno, luego se utiliza también como catalizador, bueno, pues puede apostar mucho más en la digitalización, pues
lanzamiento de apps, de dar portales de gestión a los prescriptores, de utilizar otros canales de comunicación con el paciente, no sé, de videoconferencias o telemonitoring, distintos canales que hace años, bueno, pues todo el mundo hablaba, pero no estaban. Y bueno, pues así que gracias a COVID, pues lo hemos acelerado. Y siempre intentando que todo este tipo de innovaciones pues vayan dirigidas, como te comentaba al principio, al paciente. Entiendo, por tanto, que el compromiso con la digitalización por parte de la compañía es fundamental. Fundamental, fundamental. Te comentaba que parte de los deberes los teníamos hechos antes, ¿no? Y de hecho, si la gestión que hicimos de COVID, creo que fue una gestión muy buena para sacar pecho, fue gracias a que gran parte de la compañía estaba digitalizada. Acuérdate que de un día para otro tuvimos que irnos a confinamiento, continuar con las operaciones, continuar con los contact centers de atención a los pacientes, continuar con 1000 acciones sin el sitio físico de las oficinas y del resto del sistema, ¿no? Y habíamos hecho. Pero sí es verdad que vimos que eso era una ola que había que seguir avanzando, ¿no? De hecho, bueno, ahora mismo, precisamente ahora, justo en la segunda mitad de este año, pues vamos a arrancar un proyecto bastante ambicioso de inversiones y bueno, pues con visión de cómo funciona la multinacional de largo plazo, siempre no de cómo solventar los problemas de mañana, sino los de muy largo plazo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya no se puede, ya no hay discusión si digital sí o digital no. Digital tiene que ser y es para gestión de los equipos, como te he comentado, de generaciones de gente nueva que viene con otras formas y otros estándares de trabajar, para acelerar mucho más pues ese mantra del paciente en el centro del sistema. Bueno, pues yo creo que la digitalización es uno de los mecanismos y de los vehículos imprescindibles para acercarse a otro tipo de paciente con otro tipo de características más próximos a digital. Y en general esto aporta eficiencias al sistema, que es otro de los mantras históricos de la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Entonces, bueno, pues te comentaba, yo creo que digital es parte de ese engranaje que nos tiene que ayudar pues a esa cuadratura del círculo, ¿no? De hacerlo mejor y más eficiente. Y con ese reto ahí, pero con los problemas actuales que estamos viendo, ¿de qué manera os está impactando todo el tema de la inflación, la electricidad, los costes, etcétera? Pues no he traído los clines, pero bueno, nos están afectando por 3 vías. Una, que es poner la televisión y hay inflación. Coste de energía eléctrica, aumento de coste de energía eléctrica. Nosotros producimos el oxígeno licuando aire, que eso son aporta kilovatios. Aumento de coste de mano de obra. Nosotros somos muy intensivos en personal. Y bueno, yo creo que ahí estamos afectados. Coste de combustible, tenemos mucha actividad domiciliaria. Yo creo que ahí estamos afectados casi como la mayoría de la industria, ¿no? Sí es verdad que tenemos dos peculiaridades malas por el hecho de trabajar con la administración, ¿no? Uno es la famosa desindexación de los costes con respecto a la administración, que lo que quiere decir es que los contratos después del 2015 no admiten que los aumentos de costes de los proveedores de servicios y bienes a la administración de una u otra forma se reflejen en los contratos y en los precios. Esto tiene un impacto fuerte y yo creo que es algo que hay ciertos sistemas de salud ahora, en ciertas comunidades, ciertas consejerías que lo están revisando. Y creo que es algo de reflexión de la Administración en general, porque en el largo plazo no es viable mantener sistemas de calidad del máximo nivel si no somos capaces de que la Administración, que al final es el pagador, en cierta forma refleje ese aumento de costes. Y máxime es ahora cuando estamos hablando de inflaciones de un 8%.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando salió esa ley, 2015, pues llevábamos un periodo de bonanza de 10 o 12 años, que la inflación estaba en el 1 y el 2%. Bueno, entonces las compañías, con nuestro proceso de eficiencia, podíamos compensar, más o menos. Pero con aumentos de coste, de que estamos hablando ahora del 8, del 9, no te voy a contar la gasolina o el gasoil, la energía eléctrica, es un tema crítico. Es un tema crítico que la Administración tiene que mirar. Y te repito que hay ciertas consejerías que lo está viendo. Y luego hay un tercer elemento que nos afecta también muy negativamente, por el hecho también de contactar con la Administración, y es que más o menos en números gordos y grandes, el 50% de los pacientes de terapias respiratorias que se atienden en este país, yo no hablo de mi compañía, hablo ahora del sector, atendemos aproximadamente 1 millón de pacientes, el 50% están sin contrato. Eso quiere decir, bueno, dice, ¿qué significa que estamos sin contrato? Que estamos sin contrato. Tenemos un contrato, que hubo unas prórrogas legales, que se llegó a esa finalización y fruto de ello no tenemos contrato. Y me dices, bueno, Ángel, ¿eso qué te implica? Pues, bueno, pues te implica que tengo toda la obligación de cumplir el contrato y ningún derecho inherente, por ejemplo, pues a revisión de actividad asistencial. Tenemos contratos que se paró el reloj en el 2018 y a día de hoy nosotros seguimos atendiendo, como es obligatorio para nosotros, sin ninguna revisión por parte de la Administración, ¿no? Entonces, bueno, con esa base de 50% más o menos de pacientes sin contrato, con esa base de desindexación de los costes a la Administración, pues sumas una inflación que es la que conocemos, pues bueno, pues el panorama no es especialmente bueno, ¿no? ¿Y qué demandáis a la Administración? ¿Cuáles serían vuestras principales demandas? Pues muy fácil. Una que, de una u otra forma, ese aumento de costes que tenemos los proveedores, pues ver de qué forma se asumen. Como siempre digo, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Entre un negro que lo asuma al 100% el proveedor y un blanco que asuma 100% la Administración, pues vamos a buscar algún elemento, porque si el 100% lo asume el proveedor, en el largo plazo no es viable. No es viable. Estamos obligados por contratos continuamente a traer al mercado las innovaciones tecnológicas, tenemos, bueno, todo este tema, y en largo plazo es muy difícil mantener sistemas sanitarios en general de calidad si están manejando estructuras de costes de hace 7 años. Entonces, por un lado, yo lo que pido a la Administración, y te comentaba antes, y lo estamos ya hablando con administraciones regionales, autonómicas, es cómo abordar este tema, porque si no es inviable. Y la segunda pata, pues no muy complicado, no muy complicado, que tengamos contrato. Hay unos plazos, hay un contrato, hay unas prórrogas, y es verdad que luego por ciertos elementos, que no todos son culpa de la Administración, pues no sé, por ejemplo, la facilidad que hay hoy de capacidad de hacer recursos, de paralizar y demás, pero la realidad es que habrá que encontrar otro mecanismo para que tengamos contrato. Y si no tenemos contrato, que por lo menos tengamos los derechos que teníamos en el contrato previo. No quiero comentar ninguna comunidad en concreto, pero que tengo una en la cabeza, que en el contrato paralizado en el 2018 no se nos reconoce el aumento de actividad asistencial. Eso lo que quiere decir es que si desde el 2018 a hoy hemos atendido, y te voy a dar un número que es mucho más alto, 3.000 pacientes nuevos, pues son 3.000 pacientes que hemos atendido asumiendo nosotros la integridad de las inversiones y de los costes, y sin ningún reembolso por parte de la Administración. Entonces, bueno, yo creo que esto no es sostenible. Y bueno, pues ahí invito, ¿no?, a los gestores sanitarios hay que dar la demanda. a que al menos lo pongamos encima de la mesa y discutirlo, ¿no? Y más allá de este escenario, ¿cuáles son vuestros retos? Pues no mucho más, o sea, no mucho más de los que teníamos. Quiero decir, por un lado, seguir o ser más todavía referente en el mundo de home healthcare, y ser referente
Pues, pues es lo que te comentaba, intentamos y conseguimos cuadrar ese círculo, ¿no? Ese círculo de cómo somos capaces de darle más valor al paciente, y tenemos una hoja de ruta, pues con mucha más medicina personalizada, con care plan mucho más específicos, mucho más individualizados, midiendo lo que le importa al paciente, midiendo la adherencia, midiendo la calidad de vida, si ha mejorado o no ha mejorado el paciente, y ese es un elemento. El otro elemento es, bueno, eso tiene que, de una u otra forma, tiene que aportar eficiencias al sistema. Desde luego, si conseguimos hacer planes de cuidado mucho más individualizados y aumentamos la adherencia, eso de una u otra forma, independientemente de la continuidad analítica que tengan las comunidades autónomas, eso redunda en eficiencias. Y bueno, nosotros estamos ahí peleando y buscando ese horizonte, y hay que pediría a la Administración, a tu pregunta anterior. Bueno, pues que si esta fórmula de cuadrar el círculo con medicina mucho más personalizada, que vamos a aportar mucho más valor al paciente y de una u otra forma, que se puede medir, aportamos eficiencias al sistema, bueno, pues que esos futuros contratos que aparezcan, aparte que sean en tiempo y forma, pues que de una u otra forma se nos reembolse por parte del valor que aportemos al sistema, no solamente exclusivamente por cumplir lo que te dice el contrato, ¿no? Y bueno, yo creo que eso va a ser un viaje, eso no va a ser fácil de hacerlo de la noche a la mañana, y nosotros como Air Liquide Healthcare vamos, es nuestra hoja de ruta, apostar por ahí, convencer a los stakeholders, convencer a los pacientes, que los pacientes no hay que convencerlos mucho porque lo notan, convencer a los prescriptores, que lo están viendo, y en ese sentido estamos trabajando, bueno, con las sociedades científicas en esa vía, y convencer a la Administración de que es el buen mecanismo. Y bueno, yo creo que tenemos ahí una oportunidad ahora, no como compañía, sino como sistema, de dar un salto importante, ¿no? Pues Ángel, nos quedamos con todos esos retos y esas demandas tan importantes, así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marta, y un placer estar aquí casi en mi casa en Consalud. Muchas gracias.